Ok, buen día con todos. Vamos a realizar la retroalimentación sobre la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Ok. En esta diapositiva podemos apreciar qué es un IPRC, ¿no? Entonces, un IPRC es un proceso dentro del sistema de gestión. ¿Ya? Es un proceso, es una herramienta. ¿Ya? Es una herramienta del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? La cual se basa en identificar los peligros, evaluar los riesgos y proponer controles, ¿no? Y determinar los controles para eliminar o minimizar los riesgos a un nivel aceptable. Entonces, ¿qué es un IPRC? Es una herramienta del sistema de gestión para identificar los peligros, evaluar los riesgos y proponer controles. Ahora, ¿cuáles son los objetivos que tenemos? El primero, los objetivos de la matriz IPRC son tres, ¿ya? El primero nos indica velar por la seguridad de los trabajadores, equipo, material, ambiente y proceso, ¿no? 2. Eliminar o minimizar los riesgos laborales. Y 3. Reducir el número de accidentes y enfermedades ocupacionales. ¿Ok? En la imagen inferior podemos ver a un perrito, ¿no? Podemos ver a un perrito, en este caso es un Rottweiler, ¿no? Entonces, en esta imagen inferior nos indica los pasos de la matriz IPRC, entonces los cuales son tres, ¿no? Identificamos el peligro, evaluamos el riesgo y proponemos controles, ¿no? Para los riesgos. Entonces, por ejemplo, en la primera imagen hemos identificado el peligro, ¿no? ¿Cuál sería el peligro? El peligro sería el perro, ¿no? El Rottweiler, ¿no? Entonces vamos a evaluar al peligro, lo vamos a evaluar. Entonces, nosotros en la imagen podemos ver que el Rottweiler, el perro está enojado, ¿no? Está sacando los dientes. Entonces evaluamos el riesgo. El riesgo podría ser alto, medio, bajo. Entonces lo vamos a considerar alto, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Y tenemos que proponer controles, ¿no? En este caso han puesto un bozal, ¿no? Al perro. Entonces ya reduce su riesgo de alto a bajo, puede ser, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría aquí si fuera, en vez de un Rottweiler, sería un Chihuahua, ¿no? Entonces identificamos el peligro. ¿Cuál sería el peligro? El Chihuahua, ¿no? El perro, ¿no? Entonces evaluamos el riesgo, ya no va a ser alto, ¿no? Va a ser, va a ser bajo, ¿no? Entonces un Chihuahua enojado va a ser un riesgo bajo. Entonces eso es lo que se busca, ¿no? Tener riesgos bajos, ¿no? Ok. Entonces esa es una matriz que les he puesto acá de un IPRC, ¿no? Ya lo vamos a tocar las diapositivas hacia adelante, ¿ya? Solo los he puesto para que identifiquen cuál es la matriz IPRC, ¿no? Entonces esa matriz está pegada en las tiendas, está pegada en el área de administración, en el área de producción también, ¿no? Acá tenemos qué es un peligro, ¿no? Entonces vamos a identificar qué es un peligro, ¿ya? Vamos a definir qué es un peligro, identificar qué es un peligro. Vamos a definir qué es un riesgo, ¿ya? Y vamos a ver a- vamos a estudiar cuáles son los tipos de controles que existen, ¿no? Entonces ya vamos a hacer estos tres pasos. Ya primero vamos a definir qué es un peligro, después vamos a evaluar el riesgo y después vamos a ver los tipos de controles que hay. Ok. Entonces primero lo que vamos a hacer es vamos a definir qué es el peligro, ¿no? Entonces acá tenemos qué es un peligro, ¿no? Entonces un peligro es la fuente, situación o acto situación o acto con potencial de producir daño en términos de lesiones a seres humanos, ¿no? Enfermedades o combinaciones de estos. Y entonces, ¿qué es una fuente, no? Una fuente es parte, accesorio o herramienta que puede generar un accidente. Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Puede ser una máquina, ¿no? En este caso podría ser, digamos, en el área de producción, la cúter, ¿no?
La cúter, pues, es una fuente. En el caso de ventas puede ser la laminadora, ¿no? Y la administración podría ser la computadora, ¿no? Entonces, ¿cuál sería una situación? Ya se refiere a la actividad o circunstancia. Por ejemplo, una situación puede ser una actividad, ¿no? Por ejemplo, puede ser la limpieza de las máquinas, ¿no? ¿Cuál sería la actividad de limpieza, ¿no? Entonces, tanto puede ser la limpieza en el área de producción, en el área de ventas y en el área de administración, ¿no? Esa es la situación, ¿no? ¿Y cuál sería un acto, ¿no? Entonces, un acto inseguro nos indica netamente esto ya es una acción que realiza, una acción inadecuada que realiza el trabajador, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, puede ser en la fábrica bajar las gradas corriendo, ¿no? Ese puede ser un acto inseguro, ¿no? Vamos a ver más ejemplos ya de fuente, situación o actos. Por ejemplo, en la imagen de acá abajo dice ejemplos de peligro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos el caldero, ¿no? Una caldera, entonces es una fuente, ¿no? Pisos resbalosos, que también es una fuente, ¿no? Bajar la escalera corriendo, entonces eso sería un acto inseguro, ¿ya? A ver, aquí tenemos más ejemplos. Por ejemplo, nos dice, trabajo en altura es una situación, ¿no? Porque es una actividad. Herramientas en mal estado es una fuente, ¿no? Ya, entonces vamos a volver esta diapositiva de aquí. Ya, entonces, ¿qué es un peligro? Podemos ver que es una fuente, situación o acto, ¿no? Entonces ya, vamos a ver aquí. En la imagen, ¿cuál sería el peligro, no? Entonces el peligro sería fuente, situación o acto, ¿no? Entonces en este caso podemos ver que el peligro sería el piso resbaladizo, ¿no? Entonces esto sería la fuente, ¿no? ¿Cuál sería la fuente que debe ocasionar el accidente? El piso resbaladizo, ¿no? Aquí en la otra imagen que podemos ver unos protectores de cables, ¿no? Deteriorados, en este caso las canaletas deterioradas, y tenemos una caja de red que sobresale del piso. Entonces, ¿cuál sería el peligro aquí? ¿Cuál sería en este caso? A ver, la fuente sería, ¿no? La fuente sería el cableado eléctrico deteriorado, ¿no? Lo que nos puede ocasionar daño. ¿Qué más tenemos? El cableado eléctrico y cajas de red sobresalen al nivel del piso, ¿no? Entonces también sería el peligro, ¿no? Las cajas que sobresalen al nivel del piso, ¿no? Ya, por ejemplo, ¿cuál sería acá? Fuente, situación o acto. ¿Cuál sería el acto, no? El acto sería eh, transcurrir el pasadizo corriendo, ¿no? O trasladarse corriendo por el pasadizo. Entonces sería un acto inseguro, ¿no? Entonces, también sería un peligro, ¿no? A ver, entonces ya sabemos qué es un peligro, ¿no? Ya hemos determinado qué es un peligro. Puede ser cualquiera de los tres, o sea, puede ser o bien una fuente, o bien una situación, o bien un acto, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, hemos considerado acá cuál es el peligro como la fuente, ¿no? El acto también sería un peligro, ¿no? Que sería correr por el pasadizo, ¿no? Acá entonces sería correr por el pasadizo aquí, ¿no? Podemos caernos, ¿no? También vendría a ser un peligro. Solo acá se ha considerado como la fuente, ¿no? ¿Cuál es el peligro? El cableado eléctrico deteriorado, ya puesto. Ok, entonces ya hemos identificado cuál es el peligro, ¿no? Ahora vamos a evaluar cuál es el riesgo. Ok, entonces acá vamos a evaluar. ¿Qué es el riesgo? Es la posibilidad o probabilidad de que alguien sea lesionado por el peligro, ¿no? Entonces, recordemos esas palabritas, ¿no? Posibilidad o probabilidad de que alguien sea lesionado por el peligro.
Entonces, bien, tenemos los mismos ejemplos que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, el peligro que vendría a ser cableado eléctrico deteriorado, ¿no? ¿Cuál sería, o en su caso, cableado eléctrico y cajas de red que sobresalen por el piso? ¿Cuál sería, en este caso, el riesgo, ¿no? El riesgo entonces vendría a ser, ¿cuál sería la posibilidad o probabilidad de que nos produzca este peligro, ¿no? Entonces, por ejemplo, existe la probabilidad de un incendio, ¿no? Existe la probabilidad de un incendio o de un cortocircuito, ¿no? Entonces, ese sería el riesgo, ¿no? Acá podemos verlo. Entonces, por ejemplo, en la imagen de acá abajo, tenemos otro ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el peligro del piso resbaloso, ¿no? El piso resbaloso. ¿Cuál sería el riesgo? La probabilidad de resbalarte, ¿no? Ese sería el riesgo. O también caer sobre el piso y dañar a la persona, ¿no? Entonces aquí tenemos aquí cuál sería el riesgo, probabilidad de resbalarse, o también se le puede denominar caída al mismo nivel, ¿no? Igual que acá. Se podría indicar también cuál sería el riesgo incendio, ¿no? De frente. O también se le puede colocar probabilidad de incendio, ¿no? Es lo mismo, es lo mismo. Entonces acá, por ejemplo, ¿cuál vendría a ser el riesgo? Resbalarse, ¿no? Es lo mismo que indicar probabilidad de resbalar, ¿ok? Entonces aquí tenemos la jerarquía de controles, ¿no? Es una técnica basada, ¿no?, de la seguridad y salud en el trabajo utilizada a nivel mundial. Entonces, esa técnica tiene 5 niveles, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, en primer lugar, siempre toda empresa debe buscar siempre eliminar, ¿no? Eliminar el riesgo. Si no se puede eliminar, tiene que buscar sustituir. Y si no puede sustituir, tiene que aplicar controles de ingeniería o en su defecto señalización o advertencias y controles administrativos. Y al final, aplicar EPBs. Ya, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para cada uno, ¿ya? Lo primero que se debe buscar siempre es eliminar, por ejemplo, si vemos una máquina que está totalmente malograda y ya no es operativa, no está funcionando, y nosotros desechamos esa máquina o botamos esa máquina, entonces en este caso estamos eliminando el peligro, ¿no? Entonces vendría a ser en este caso eliminar. Hemos eliminado la máquina. Ahora, por ejemplo, si nosotros vemos un cuchillo que está en mal estado, ya no sé, el mango está flojo, ok, y nosotros cambiamos ese cuchillo deteriorado por otro cuchillo, estamos sustituyendo, ¿ya? Entonces se reemplaza el material o equipo, ¿no? Los controles de ingeniería indica cuando es rediseñar los equipos o procesos de trabajo. Por ejemplo, eh, tenemos una máquina, nosotros le vamos a colocar una guarda de seguridad, ¿no? Para evitar accidentes. Entonces el equipo ha sido modificado, ¿no? Entonces eso es un control de ingeniería, ¿no? Por ejemplo, un control de ingeniería, ¿qué podría ser, no? Vendría a ser, digamos, en las mesas, ¿no? Por ejemplo, en las mesas en el área de pastas como de fábrica, si se eleva la mesa un poco en altura, sería un control de ingeniería, ¿no? Porque ya estamos rediseñando los equipos, los utensilios, ¿no? Estamos modificando la estructura, ¿no? Por ejemplo, después tenemos lo que es señalizaciones, advertencias y controles administrativos. En este caso podría ser las señalizaciones, ¿no? Los pictogramas, señalizaciones de advertencia, ¿no? Las señalizaciones de obligación, las señalizaciones de información, ¿no? Controles administrativos se basan en documentos que hay. Y entrega y uso de EPPs, ¿no? Equipos de protección personal. Entonces, esos son los dispositivos, ¿no?, que utilizan los trabajadores, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el uniforme de trabajo, puede ser, en este caso, guantes que se les brindan, puede ser también mascarillas, ¿no? Ya, entonces, los tres primeros controles que podemos ver aquí se les llama barreras duras y barreras blandas se les llama los dos últimos, ¿ya? ¿Por qué? Porque las barreras blandas dependen netamente de los trabajadores, ¿ya? Por ejemplo, los CBPs sí o sí dependen de los trabajadores, igual que
Los controles administrativos dependen de los trabajadores. Por ejemplo, pausas activas sería un control administrativo, ¿no? Entonces depende de los trabajadores si lo hacen efectivamente o no, ¿no? Igualmente, las barreras duras, se llaman barreras duras porque no dependen de los trabajadores. ¿Ya? Entonces, estos tres controles no dependen de los trabajadores. ¿Ok?